Bienvenidos. Iniciamos la sesión técnica de hoy de nuevos modelos de informes de auditoría. Como sabéis, la nueva Ley de Auditoría de Cuentas nos estableció, entre otras exigencias, nuevas necesidades de información, nuevas exigencias en información y revisión de determinadas normas de auditoría, entre las cuales se encuentran las relacionadas con el proceso de emisión y contenido del informe de auditoría. Esta revisión supone un cambio muy significativo en el contenido del informe de auditoría que hasta ahora todo veníamos utilizando y que conocíamos de una manera suficiente, y afecta esta revisión tanto a la estructura del informe como a la información que ha de recogerse en el mismo. Como sabéis, además, adicionalmente, en julio pasado, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sometió ya información pública a la modificación de las normas técnicas de auditoría y, en concreto, todos los nuevos modelos de informe. Pues bien, nos encontramos aquí para abordar esta sesión y aportarnos luz, porque realmente es una revolución en nuestro trabajo, y para ello contamos con dos compañeras a las que todos conocéis y su trayectoria profesional es de largo conocido por todos nosotros: Carmen Martín Gutiérrez y Silvia López Magallón. Ambas son miembros de la Comisión Técnica y Calidad del Instituto, y ambas son miembros también del Grupo de Trabajo de Normas Técnicas del ICAC. Por lo tanto, creo que la visión y aportación que nos van a hacer a este respecto en la sesión de hoy es vital y de suma importancia para todos nosotros. Esta sesión la hemos dividido en dos ponencias. Una primera, que Carmen abordará todo lo que es el nuevo marco regulatorio y la estructura del informe de auditoría, y Silvia ya entrará de lleno en las implicaciones en el informe de auditoría de las cuestiones claves de auditoría y riesgos significativos y el principio de empresa en funcionamiento. Os proponemos que hagamos, dada que no es fácil y va a ser un poco complejo el tiempo que tenemos para ello, hacer las dos ponencias, digamos, de una forma continua, y al final de la sesión dispondremos de un tiempo para preguntas y respuestas por parte de ellas, ¿no? Y yo creo que, dado el tema que es arduo, lo que podemos hacer mejor es empezar. Carmen, tienes uso de... Gracias. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por asistir a esta ponencia. Vamos a empezar, si nos lo permite. Sí. Vamos a empezar a comentar las novedades que nos van a afectar en relación con la elaboración de los informes de auditoría. El título de la sesión es «Los nuevos modelos de informes de auditoría, una revolución». Y efectivamente va a suponer una auténtica revolución tanto para los auditores, para todos nosotros, como para las sociedades auditadas y para los usuarios de información financiera. Estas novedades, estos cambios legislativos y normativos suponen cambios importantes en el contenido y la estructura del informe de auditoría. Pero no solo se trata de cambios en la estructura del informe, son cambios de mucho más calado y que van a suponer la necesidad de profundizar en nuestros procedimientos de auditoría, invertir un número de horas mucho más significativas en la preparación y en todo el proceso de preparación y emisión del informe. Además de estos cambios de estructura, hay un volumen muy importante de información adicional que se requiere incluir en el informe de auditoría. Esta información
se ha considerado, o a la hora de identificar esta información, se ha considerado toda aquella que se entiende como más relevante para facilitar la toma de decisiones de los usuarios de la información financiera. Entre esta información aparece la información sobre cuestiones claves en la realización de la auditoría, es decir, se exige al auditor abrir sus papeles de trabajo y plasmar en el informe de auditoría aquellas áreas que le han supuesto la realización de procedimientos encauzados a la resolución de esos riesgos más significativos que ha identificado. También le supone al auditor una mayor transparencia en cuanto a su condición de independiente respecto a la entidad auditada, con manifestaciones expresas de esa independencia en el propio informe. Se reflejará con mayor claridad en el informe de auditoría las responsabilidades tanto del auditor como de los órganos de gobierno de la entidad, y por si toda esta información fuera poca, hay requerimientos específicos de información adicional en el caso de auditorías de entidades de interés público. Y os preguntaréis cuándo tenemos que enfrentarnos a esta gran revolución. Teóricamente, todos los informes de auditoría que se emitan bajo el paraguas de la Ley de Auditoría de Cuentas, correspondientes a cuentas anuales o estados financieros intermedios de ejercicios iniciados a partir del 17 de junio del 2016, deberán emitirse de acuerdo con estas nuevas normas. Si lo leemos así, y teniendo en consideración que lo más frecuente es que las sociedades españolas tengan un ejercicio económico que coincide con el año natural, decimos, primer ejercicio iniciado a partir de esta fecha, pues el que se inicie el 1 de enero del 2017, que finaliza el 31 de diciembre del 2017 y, por lo tanto, hasta el 2018 no tenemos que enfrentarnos a estas nuevas normas. Tenemos un año y pico para conocerlas y empezar a profundizar en su aplicación. Pero esto no es así, porque puede darse la circunstancia de una sociedad que tenga un ejercicio económico distinto del año natural y, por ejemplo, se inicie el 1 de julio del 2016, con lo cual, a 30 de junio del 17 ya estarán cerrados esos estados financieros que deben ser auditados con estas normas. Ya se va acercando un poquito más a nosotros la necesidad de aplicación. Pero puede darse también el caso de que esa misma sociedad requiera, pues por temas legales, por alguna operación societaria, disponer de unos estados financieros intermedios auditados y tengan que cerrar, por ejemplo, a 30 de septiembre, esos estados financieros intermedios de un ejercicio iniciado el 1 de julio del 16. Por lo tanto, nos podríamos encontrar con que el lunes, cuando volvamos a nuestros despachos, tengamos un encargo para ya emitir un informe de auditoría con estas normas. Por lo tanto, es un tema candente, es un tema preocupante, es un tema importante y necesitamos empezar a abordarlo e iniciar todo el proceso de formación lo más rápido posible. Con lo que os he dicho, entiendo que ya todo el mundo empieza a intuir que hay un aumento significativo del nivel de dificultad y de complejidad en el proceso de elaboración del informe. El informe que hemos venido emitiendo hasta ahora es sencillo, es un juego de niños comparado con la complejidad del nuevo informe que tendremos que emitir. Vamos a hacer un rápido repaso por los cambios en el marco legal, en el marco regulatorio legal, las principales novedades que ese marco legal establecen para el informe de auditoría, cómo se ha producido también, en consecuencia, una modificación del marco normativo de la auditoría y analizar un poco más en detalle cada una de esas novedades, cada uno de esos cambios. En cuanto al marco regulatorio legal, bueno, pues tenemos una dualidad. Por una parte, el informe de auditoría que emitamos va a estar
afectado por los requerimientos establecidos en la Ley de Auditoría, concretamente en el artículo 5 de la ley, que regula el contenido del informe y el proceso de elaboración y emisión para todas las sociedades que auditemos, sean o no entidades de interés público. Y además tenemos los requerimientos establecidos en el artículo 10 del Reglamento Europeo sobre requisitos para la auditoría legal de entidades de interés público, que establece unos requisitos adicionales para la auditoría de los estados financieros de estas sociedades, de las entidades de interés público. Respecto a las novedades que emanan del artículo 5 de la ley, y con independencia de que luego lo veamos en mayor detalle, se requiere una declaración expresa sobre independencia, que irá recogida en un apartado específico del informe, en este caso incorporada en el párrafo de fundamento de la opinión. Se requiere también información específica sobre los riesgos de incorrecciones materiales más significativos, para los cuales se habilita una sección específica, las cuestiones clave de la auditoría o riesgos más significativos. Hay que hacer menciones especiales, cambian las menciones a realizar en función o relativas a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, y se habilita también una sección específica, con independencia de otros impactos en el wording del informe, una sección específica para recoger las incertidumbres materiales que identifiquemos en relación con la aplicación de este principio. Y, por último, hay nuevos requerimientos para los auditores en relación con la opinión que debemos dar sobre la información contenida en el informe de gestión. No solo tenemos que opinar ahora sobre la concordancia de la información contenida en el informe de gestión con la información de las cuentas anuales, sino también hay que opinar sobre el correcto contenido y presentación del mismo. Habrá también un apartado específico en el informe denominado Otra información, informe de gestión. Para las entidades de interés público, pues tenemos requerimientos específicos que hacen referencia a la información sobre el periodo de contratación del auditor, a la concordancia del contenido del informe de auditoría con el informe específico que se ha entregado, que se ha facilitado a la Comisión de Auditoría de estas entidades, y también una información específica sobre servicios prestados, que veremos con posterioridad. Todo ello en un apartado específico del informe denominado Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Un punto importante que quería resaltar, y es el requerimiento recogido en el artículo 5 de la Ley de Auditoría referente a la obligación de utilizar un lenguaje claro y sin ambigüedades a la hora de redactar el informe de auditoría. Parece un tema bastante obvio, pues sí, tenemos que utilizar un lenguaje claro y conciso y que no dé lugar a diferentes interpretaciones de lo que hemos escrito. Aun pareciendo tan obvio, realmente resulta difícil de aplicar, y creo que no en todos los casos lo estamos haciendo correctamente. Y esto se vuelve más difícil y más complejo, ya veréis, cuando empecemos a redactar estas cuestiones significativas, estos riesgos más significativos. Cuando empecéis a hacer el ejercicio práctico de escribirlo, ya veréis cómo resulta súper complicado, y hay que tener siempre en mente este objetivo, el estar redactando los temas de una forma clara y que puedan ser fácilmente inteligibles por parte del lector, del usuario de la información financiera auditada. Por supuesto, estos cambios en el marco legal aplicable a la auditoría se tienen que reflejar en la normativa de auditoría, en nuestras normas técnicas. Con lo cual, tras la publicación de la ley en junio del 2015, se ha publicado la resolución o a través de la resolución de 15 de junio del 2016, se han publicado en periodo de información pública
las modificaciones a las normas de auditoría, a las NIAS ES, en todo aquello relativo a la elaboración del informe de auditoría. Estas normas están publicadas, como digo, ahora en periodo de información pública. Se está trabajando, ha finalizado ya ese plazo, se está trabajando en el grupo de trabajo del ICAC en el análisis de las modificaciones, de las alegaciones presentadas. Esperamos que en breve plazo de tiempo se publiquen ya en su formato definitivo, tal vez con algunos cambios que no entiendo que no serán de gran trasfondo respecto al texto que hay ahora mismo publicado, pero en la medida en que necesitemos emitir cualquier informe de auditoría según estas nuevas normas, estos nuevos formatos, de aquí a que se publiquen las normas definitivas, serán estas publicadas en periodo de información pública las que debamos utilizar. ¿Qué normas se han modificado? Pues básicamente la serie 700, que hace referencia al contenido y emisión del informe de auditoría, 700, 705, 6 y 720. Y además se ha incorporado a nuestro ordenamiento la 701, de reciente publicación también a nivel internacional, y que es la norma que hace referencia a la comunicación de las cuestiones clave de auditoría. Además, se ha aprovechado para revisar otra serie de normas también relacionadas con el informe de auditoría o que hace referencia a requerimientos que impactan en el informe de auditoría. Así se han revisado la 260 de comunicaciones con los órganos de gobierno, la 510 de saldos de apertura, la 570 de empresa en funcionamiento, con importantes novedades que luego veremos en detalle, y la 805 de auditoría de un solo estado financiero. Si vemos de forma un poco más detallada las novedades relativas a estos informes de auditoría en aplicación de las NIAS ES revisadas, tenemos por un lado el cambio en la estructura de las secciones. Si comparamos la estructura de las secciones del informe actual con la estructura en la que nos aparecerán en el nuevo informe que emitamos, con independencia del título y los destinatarios, el título de la subsección de informe sobre las cuentas anuales, nos va a sorprender que inmediatamente después ya tenemos la opinión. Es decir, un apartado que en los modelos actuales, en los modelos que veníamos emitiendo, se dejaba casi para el final del documento, ahora pasa a ser el párrafo fundamental, el párrafo de inicio de nuestro nuevo informe de auditoría. Empezamos ya diciendo cuál ha sido nuestro trabajo, hemos auditado las cuentas anuales de la sociedad, no sé qué, tal, y inmediatamente después, en nuestra opinión, y ya damos entrada a la opinión de auditoría. Seguidamente aparecerá el párrafo de fundamento de la opinión, que recoge parte del contenido del antiguo apartado introductorio, pero además incluye, entre otros temas, la declaración de independencia. Después aparecerán, en caso de ser necesario, el párrafo de incertidumbres materiales relacionadas con la aplicación del principio de empresa en funcionamiento y las cuestiones clave de auditoría. Posteriormente, el párrafo relativo al informe de gestión, los dos párrafos relativos a las responsabilidades tanto de los órganos de gobierno como del auditor y, por último, la subsección de informes sobre otros requisitos legales y reglamentarios que contendrá toda la información relativa a las entidades de interés público requeridas por el artículo 10 del Reglamento Europeo. Entonces, ese apartado, como digo, es solo
requisito aplicable a las auditorías de entidades de interés público. En caso de no ser una entidad de interés público, desaparece, y desaparece también el primer subtítulo de informe sobre las cuentas anuales. Establece la norma que el orden de las secciones de opinión y fundamento de la opinión debe respetarse, y para el resto de secciones, en principio, también tiene que respetarse. Cabría alguna modificación si, en aras al mejor entendimiento de la información que se quiere plasmar en el informe, el auditor entiende que está justificado el cambio del orden. En cualquier caso, si hay un cambio en el orden de las secciones, tiene que quedar adecuadamente soportado, documentado en nuestros papeles de trabajo. Es distinto el tema de la ubicación de los párrafos de énfasis y los párrafos de otras cuestiones. Ahí será el auditor quien, en función de la naturaleza de la información que se va a comunicar y de la significatividad de esta información, quien decida en qué orden o dónde lo ubica estos párrafos dentro del contexto del informe de auditoría. Más regulación o más detalles sobre el requerimiento, los requerimientos para estos dos párrafos, se recoge en la NIAS 706 revisada. Hemos hablado de la mayor transparencia que se exige en materia de independencia al auditor. Pues efectivamente, dentro del párrafo de fundamento de opinión hay que incluir una manifestación expresa no solo de la condición de independiente del autor respecto a la sociedad auditada en los términos establecidos en la legislación aplicable, manifestación que también se requiere en las normas internacionales, en las NIAS, sino que la regulación española también establece la necesidad de hacer una mención expresa a que no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas, ni han concurrido situaciones o circunstancias que hayan afectado a la necesaria independencia, de modo que se haya visto comprometida. O sea, estas dos manifestaciones relativas a independencia, obviamente, no son solo wording del informe, sino que tienen que responder a un análisis detallado del cumplimiento de toda la regulación sobre independencia que tiene que hacer el auditor, tenemos que hacer y tenemos que documentar en nuestros papeles de trabajo. He comentado que dos novedades importantes hacen referencia a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento y a las cuestiones clave de auditoría. Los dos temas van a ser abordados por Silvia en mayor detalle, con lo cual no entramos a analizarlos en esta presentación y pasamos directamente al informe de gestión. He comentado que la Ley de Auditoría, en su artículo 5, nos exige una opinión más amplia que la que veníamos dando anteriormente sobre la información contenida en el informe de gestión. No solo hay que hablar de la concordancia de esa información con las cuentas anuales, con la información de las cuentas anuales, sino también hay que opinar sobre el correcto contenido y presentación. Y nos requiere la ley que identifiquemos, que indiquemos en nuestros informes las incorrecciones materiales que se han detectado, y todo ello en base no a la aplicación de nuevos procedimientos adicionales, sino en base al conocimiento de la entidad de la que disponemos y del resultado de todos los procedimientos de auditoría que ya hemos realizado. El informe de gestión, en el entorno de las normas internacionales de auditoría, se considera como otra información que acompaña a los estados financieros auditados, y su revisión está recogida. Las pautas para su revisión están recogidas en la NIAS 720. Entonces, habrá un párrafo específico dentro del apartado de otra información e informe de gestión. Y en esta norma que he mencionado se dan pautas para entender de qué estamos hablando cuando se dice que tenemos que identificar, que informar de incorrecciones identificadas, detectadas en la otra información, que será información incorrecta o información confusa, y
la ley nos requiere también que indiquemos esas incorrecciones cuando las consideremos materiales. Entonces, no hay una definición expresa de qué entendemos por materialidad, cómo calcular esa importancia relativa. Hay que aplicar el juicio del auditor, básicamente teniendo en consideración cuestiones más cualitativas que cuantitativas, y bueno, se pueden obtener más pautas de actuación leyendo esta norma, la 720, básicamente en su material de aplicación. Llegamos a las entidades de interés público, nuevos requerimientos, como decíamos antes, para todas las empresas consideradas actualmente con la nueva definición como entidades de interés público. El auditor tiene que reflejar información sobre el periodo de contratación, la fecha de designación y el periodo total por el que está contratado de forma ininterrumpida, incluyendo renovaciones, una afirmación indicando o confirmando que el dictamen de auditoría es coherente con el informe presentado o la información adicional presentada a la Comisión de Auditoría, y en el caso en que esta información no esté desglosada en las cuentas anuales o en el informe de gestión desglosada por la entidad, en el informe de auditoría deberemos desglosar la información de otros servicios, además de los servicios de auditoría, que el auditor haya prestado a la entidad o a empresas controladas por estas y, como decía, que no estén ya informados o revelados por la propia compañía. Hay párrafos especificados en los modelos de informes contenidos en las normas de auditoría para abordar estos tres conceptos. Se hace mayor hincapié o se deja reflejado de una forma más clara en los nuevos informes cuál es la responsabilidad tanto del auditor como de los órganos de gobierno. Responsabilidad de los administradores relativo a todo el proceso de elaboración de la información financiera, incluida su responsabilidad sobre el control interno, el sistema de control interno implementado, haciendo en las entidades de interés público una referencia expresa a quienes son los supervisores del proceso de información, de elaboración de la información financiera, en este caso, particularizando en la Comisión de Auditoría. Y para el caso de la responsabilidad del auditor, el contenido es mucho más amplio, refleja de una forma más clara todas y cada una de las responsabilidades del auditor, incluida la responsabilidad que tiene la identificación de incorrecciones materiales debidas a fraude. Y toda esta relación de responsabilidades puede incluirse dentro del cuerpo del informe o bien adjuntarse al mismo como un anexo. La norma internacional también prevé la referencia a una página web en la que se recoja toda esta información, pero esto no será aplicable en España bajo las NIAS ES. Entonces, sin más, pasamos a la presentación en detalle de los dos aspectos más significativos, empresa en funcionamiento y cuestiones clave de la auditoría, que va a abordar Silvia López Magallón. Gracias. Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Vamos a ver un poco con más detalle las dos cuestiones quizá más novedosas o que más cambian dentro de toda esta revolución del informe de auditoría. Yo creo que lo que nos ha quedado básicamente claro de la intervención de Carmen, y a ninguno de nosotros se nos escapa, es que esto se nos ha complicado. Se nos ha complicado de forma sustancial, vamos. Pasábamos de un modelo de informe binario, donde todos los informes, cuando no tenían salvedades, eran informes favorables, eran exactamente iguales, donde prácticamente todo cabía en una página y muchas veces tenías discusiones con cualquier entidad cuando el informe saltaba de una página, porque eso quería decir que tenía párrafos atípicos. Y vamos a ir a un entorno donde el informe de auditoría, en el mejor de los casos, es decir, con una opinión favorable y sin tener que decir nada raro, se nos va a 4 o 5 páginas así, para empezar a hablar. A eso ya lo empezamos a juntar, que tenemos que poner los riesgos significativos y que van a tener que ser, o las cuestiones clave de auditoría y que van a tener que ser específicas del cliente, que podemos estar hablando de 3 o 4 cuestiones por cada una de las entidades.
nos va a llevar pues 3 o 4 párrafos distintos, ya estamos en 2 paginitas más. Si tengo un párrafo de énfasis por alguna otra cuestión que ya veremos que siguen existiendo, y ya si tengo una incertidumbre material porque en principio empresa en funcionamiento, vamos, esto es un libro que hay que poner por tomos. Entonces sí que creo que es muy importante que seamos conscientes y que además vayamos preveyendo y planificando en la ejecución de las auditorías que vamos a encajar, que si antes redactar el informe de auditoría nos llevaba tiempo, ahora este tiempo se nos va a multiplicar por 4 o por 5 con cierta facilidad. Por otra parte, aunque no son modelos estandarizados, aunque estamos hablando de tal, sí que es cierto que los párrafos, muchos de ellos, la parte, digamos, estándar del informe, sigue estando definida en las propias normas y las normas tienen modelos detrás de cada uno de ellos. Volvemos a encontrarnos con normas con una inflación de modelos. Creo que recordar que la última vez que conté cuántos había algo así como 21 modelos distintos de informe. Y al final uno va a buscar el caso concreto que tiene y no está. En los 21 modelos no está, hay que construirlo. Y hay que construirlo haciendo una especie de puzzle de este párrafo me toca, este párrafo me toca, este espérate no, que está en la 720, no, que esto es una salvedad, y ahora veremos un poco cómo se va interrelacionando todo esto. Vale. Los cambios fundamentales que nos ha comentado Carmen y que yo creo que es importante que tengamos en la cabeza respecto a lo que es el contenido es el tema de la manifestación de independencia, importante y vital. El tema de la reestructuración de la opinión, lo primero que vamos a encontrar es la opinión. Yo me da la sensación de que con todo este cambio y con informes de 10 páginas, la gente cuando lea el párrafo de opinión, que es el primero, va a parar. Me temo, por lo menos una parte del colectivo importante, no en las entidades de interés público, pero sí a lo mejor en compañías pequeñitas. Tenemos cambios en la parte de empresa en funcionamiento, tenemos cambios en, por supuesto, toda la novedad de cuestiones clave de auditoría y riesgos significativos, mejor descripción de las responsabilidades del auditor especialmente y del Consejo de Administración en menor grado y, por supuesto, la sección de otra información. ¿Qué es exactamente esto de las cuestiones clave de auditoría y qué diferencia hay entre cuestión clave de auditoría y riesgos significativos? Como Carmen nos ha indicado, en la Ley de Auditoría, en el artículo 5, que afecta a la totalidad de las entidades, lo que se ha introducido es el contenido mínimo del informe. Y dentro de ese contenido mínimo del informe aparece un apartado que dice que tiene que describirse los riesgos más significativos detectados en la auditoría, así como el trabajo que se ha utilizado o el enfoque de trabajo que se ha realizado por parte del auditor para cubrirlos y, en su caso, las observaciones esenciales que pudiera tener. Esto, si nos vamos a la NIA 701, que es la norma que de alguna forma regula todo este contenido y cómo tratarlo, hay un párrafo en concreto, que es el párrafo 9 de la norma 701, que tiene 3 apartados, ¿vale? Entonces, el primero de los apartados serían las áreas de mayor riesgo significativo de incorrección material o los riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315, que es prácticamente el requisito de información mínima de nuestra ley de auditoría, y luego esta misma norma introduce otros 2 factores de consideración a la hora de determinar las cuestiones clave de auditoría, que serían juicios significativos del auditor en relación con áreas de riesgo que han requerido también, y a su vez, de la aplicación del juicio por parte de la dirección en su estimación, es decir, estamos hablando de las grandes áreas de estimaciones que se nos ocurren a todos en un proceso de auditoría, pues el principio de empresa en funcionamiento sería uno de ellos, luego veremos que tiene un tratamiento distinto, pero sería uno de ellos sin duda alguna. Probablemente el tema de fondos de comercio, evaluación de los fondos de comercio, evaluación de las vidas útiles de los fondos de comercio, ligado con lo que Juan Manuel nos contaba ayer respecto a lo que vamos a tener que ver en cuanto a los estados financieros individuales de las compañías españolas con el nuevo formato de Plan General de Contabilidad, recuperación de activos, deterioro, test de deterioro, etcétera. Esto sería parte de lo que estaría aquí como áreas de juicio estimativo es fuerte. Y luego el efecto de hechos o transacciones significativas que hayan tenido un efecto importante a lo largo de la auditoría. La verdad es que pensándolo fríamente es difícil que uno se encuentre con aspectos de los 2 apartados, digamos, segundos del B y el C que no hayan sido tratados como un riesgo significativo. Lo cual, en la práctica, yo creo que salvo muy poquitas ocasiones, prácticamente estamos hablando de un concepto muy parecido o igual. Yo creo que en el 99% de los casos, con las áreas de riesgo significativo estaríamos dando cobertura a los 3 aspectos que nos afectan. Con lo cual, en la práctica, para mí, implica que en la totalidad de las entidades vamos a tener que aplicar casi la 701 en su totalidad.
Tal y como está la norma publicada, lo que se ha ido poniendo es, de alguna forma, cajetines de adaptación, y con la aplicación de esta norma estamos dando cobertura tanto al requerimiento de la ley española como a los requerimientos de información de las entidades de interés público. ¿Pero qué es esto? Que voy a tener obligación de poner en mi informe todas y cada una de las áreas de riesgo significativo que he identificado en el trabajo de auditoría. Pues la respuesta es no. La idea no es poner todo. Cuanta más información tengamos, mayor probabilidad o mayor riesgo tenemos de que se pierda el foco real de lo que pretende conseguir la norma. Lo que se quiere es que el auditor determine a lo largo del proceso las áreas que de verdad han sido importantes y significativas, las de mayor importancia, no todas las que hay. Eso implica que en el proceso de auditoría y de cara a la preparación del informe de auditoría tiene que haber un proceso de evaluación y de selección de esos temas, partiendo de aquellos que se ha comunicado a los responsables del gobierno de la entidad. Partiendo de toda esa comunicación, hay que hacer un análisis posterior, que es lo que al final nos va a llevar a determinar cuáles son esas cuestiones claves o riesgos significativos. En una entidad, en una auditoría donde podamos tener 15 riesgos significativos identificados en nuestra planificación, probablemente en el informe no vayamos a ver más de 3, 4, 5. No tenemos que ver los 15. ¿Vale? Y ese proceso tendrá que estar documentado en papeles. Yo creo que es quizá uno de los más complicados a la hora de ejecutar el trabajo. Es decir, hay un proceso de selección por el cual se van a determinar determinados factores, se van a ir aplicando determinados factores que son los que al final van a permitirnos identificar cuáles son esos aspectos que llevo al informe. De todo lo que he hablado con el Consejo, empiezo a ver cuáles son las que han requerido una mayor atención a lo largo del trabajo de auditoría y, por tanto, esas son las que de alguna forma se van decantando hasta terminar en el proceso de comunicación del informe. Obviamente, toda esta norma y todo el cambio está absolutamente interrelacionado con las obligaciones de información y de intercambio de aspectos con los comités de auditoría y con los consejos de administración y con los responsables del gobierno de la entidad. Es decir, están absolutamente interrelacionados con la NIA 260, que es la de comunicaciones con los responsables. Yo creo que quizá este puede ser uno de los grandes retos de implantación de esta norma. ¿Y por qué? Siempre que se ha discutido este tema conceptual, a mí me ha parecido lo mismo. Y es, las entidades de interés público, las entidades cotizadas, tienen estructuras de gobierno corporativo que están preparadas para hacer esta interrelación y poder obtener esta información fluida. En el resto de las entidades, en las entidades pequeñas, que no son entidades de interés público, donde las estructuras de gobierno corporativo son mucho más simples, mucho más sencillas o casi inexistentes, nos podemos encontrar con un montón, hay un porcentaje muy elevado de las entidades españolas que lo que tienen es un administrador único, donde casi es el propio propietario el que es el administrador y lleva un poco todo, es mucho más difícil el mantener este tipo de comunicación fluida y mucho más difícil probablemente de aplicar y de implantar todo lo que son los requerimientos. Sin embargo, nuestra ley, el regulador y nuestro legislador ha optado porque esto sea algo que afecta a la totalidad de las entidades auditadas y con esto tendremos que convivir. Un poco para que nos situemos en qué diferencia, de qué estamos hablando en cuanto a diferencia. Una firma como la que yo pertenezco, Deloitte, en Reino Unido, que es donde llevamos ya como 3 años con la aplicación de una norma muy parecida, puede estar emitiendo, no sé, 90, 100 informes afectados por esto, no más de eso, y desde luego la firma española va a tener que estar emitiendo, cuando esto esté en vigor, en pleno funcionamiento, un número multiplicado por varias veces más, y las varias veces van al menos en 2 dígitos. No estamos hablando de 3 o 4 veces, estoy hablando de algo que tiene 2 dígitos, como mínimo. ¿Vale? Ese es el efecto que vamos a tener todos nosotros. ¿Qué otros factores son los que vamos a tener que considerar a la hora de definir qué es lo que pongo en el informe? Hemos dicho que partimos de aquellos factores o aquellos elementos que se han comunicado al Consejo de Administración, que se han comunicado a los responsables de gobierno corporativo de la entidad, y después voy a tener que irlos definiendo pues, en función de la importancia que haya tenido la cuestión a efectos de comprensión de las cuentas anuales y a efectos en su conjunto y en particular la importancia relativa que tiene esa cuestión con el total, la complejidad de la política contable aplicada
por la entidad a la hora de tratar la cuestión particular que estamos valorando en los estados financieros, la naturaleza y importancia de las incorrecciones que se hayan podido detectar en relación con esta cuestión, con independencia de que hayan sido corregidas. El hecho de que haya habido una incorrección ya es un factor que me debería de estar afectando a la hora de poner la cuestión en el informe. La naturaleza y la extensión del trabajo de auditoría que he hecho, el esfuerzo de auditoría que ha sido requerido para dar respuesta a ese riesgo significativo, la naturaleza e importancia y dificultad de obtención de auditoría y de evidencia de auditoría y la importancia de las deficiencias de control, si las hubiese, que se hayan detectado en relación con este tema. Vamos, lo mejor de cada casa. Con todos estos factores, que tendrán que estar documentados a la hora de definir cuál ha sido esa decantación de temas, son los que nos van a llevar al final a los 3, 4, 5 aspectos concretos que van en el informe. Aspectos concretos que además, por otro lado, vamos a ver cómo se relacionan con el resto de las normas de reporte. Es decir, hasta ahora estamos hablando solo de la 701 y de una opinión favorable, pero ¿qué ocurre si además de la 701 tengo que estar aplicando la 705 porque tengo una salvedad o tengo varias salvedades o mi opinión no es favorable, es desfavorable o denegada? ¿Qué ocurre si además tengo un párrafo de énfasis? ¿Qué ocurre si además tengo un problema o una incertidumbre por no sé qué ha pasado. Vale. Por empresa en funcionamiento. En primer lugar, la norma 705 lo que establece es que en el caso de una opinión denegada no va a haber apartado de Key Audit Matters. Eso es lo que dice la norma internacional. ¿Y por qué la norma internacional viene a decir que cuando yo tengo una opinión denegada no meta ninguna cuestión clave de auditoría, no hable de nada más? Pues yo creo que son dos los factores, y es opinión absolutamente personal, pero creo que son dos los factores y los objetivos por los que la norma dice esto. Primero, para que el lector no se confunda, que no he podido opinar, que cualquier cosa que le pueda contar es una cosa sesgada, que no he tenido evidencia suficiente para poder cumplir con lo que es el objetivo de la auditoría, que es emitir una opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto. Si después de decirle que no he podido opinar porque no he tenido evidencia suficiente, le empiezo a hablar del riesgo significativo A y de que hice todo esto, ¿qué más da? Si no he podido concluir sobre ello. Eso podría llevar a un grado de confusión importante. Ese es uno de los motivos por los que no se produce. Y el segundo es porque, no nos engañemos, las opiniones parciales están prohibidas. Yo no puedo dar una opinión parcial. Si estoy metiendo un párrafo sobre una cuestión cuando he partido de la base de que no he podido opinar sobre el conjunto, parecería que aunque no haya podido opinar, sobre esto sí te estoy contando, lo cual no es cierto. Este es uno de los temas que estamos en este momento discutiendo en el seno del grupo de normas técnicas, porque aquí nos entra un problema, y el problema es que la ley de auditoría en el artículo 5 está definiendo el informe, un contenido mínimo del informe, y me está definiendo este apartado o esta sección como contenido mínimo. Entonces, aunque yo conceptualmente y técnicamente no pueda dar información, habrá que ver al final cómo se articula ese no poder dar información. Algún tipo de mención probablemente haya en el informe. En los modelos que están publicados en información pública ahora mismo no aparece nada de esto. Lo que hay es sencillamente que cuando hay opinión denegada no se pone nada, pero probablemente sea una de las modificaciones que surjan del proceso de cierre de alegaciones. Esto que en el caso de opinión denegada es claro, en el caso de opinión con salvedades o en el caso de opinión desfavorable sí que hay un apartado específico de cuestiones claves y de riesgos significativos, pero la entradilla, digamos, se modifica, se cambia. En el caso de opinión con salvedades, lo que se dice es que además de la cuestión que está tratada en el fundamento de opinión con salvedades, aparecen estas otras adicionales y se ponen otros riesgos que se hayan podido identificar a lo largo del trabajo de auditoría, aunque hayan llegado, digamos, a buen término. La salvedad por su propia naturaleza siempre es una cuestión clave y eso es lo que está reconociendo aquí en este apartado. Una salvedad va a ser una cuestión clave de auditoría o un riesgo significativo identificado. Lo que pasa es que tu conclusión después de ejecutar el trabajo no ha sido positiva, ha sido negativa. Y por tanto se sigue llevando y se sigue tratando como salvedad exactamente igual que como hacíamos antes, ¿vale? Eso no quita para que, aunque yo tenga una salvedad sobre un tema o sobre una cuestión específica, no vaya a tener otras áreas o otros temas pendientes de reportar y de indicar. Cuando estoy en una opinión desfavorable es distinto. ¿Por qué?
Porque es muy difícil que yo vaya a tener en la práctica una cuestión más significativa, distinta de aquella que me ha llevado a decir que aquello no representa la imagen fiel. Ya están todas las cuestiones más significativas tratadas en el informe. Y, por tanto, lo que se mete es una mención de que no se han producido, que no se han dado otras cuestiones significativas distintas de las que están en el formato de informe, perdón, en el apartado de cuestiones claves de auditoría o de riesgos significativos. No sé qué ha pasado con el fondo de la pantalla. ¿Qué es lo que ocurre con los párrafos de énfasis y otras cuestiones? Podríamos plantearnos, yo sé que cuando uno empieza a leer esto, dice, bueno, pues esto ya no estará, ya no tendré párrafos de énfasis. Realmente, si ya tengo un apartado de cuestiones clave de auditoría en el que de alguna manera estoy explicando cuáles son los riesgos significativos, estoy poniendo, y ahora veremos en contenido, una referencia a la nota de la memoria, pues ya los párrafos de énfasis no los necesito. No, siguen existiendo. Porque podría ocurrir que haya situaciones donde yo quiera enfatizar algo y que realmente no haya sido un tema, digamos, significativo desde un punto de vista de esfuerzo de auditoría o desde un punto de vista de riesgos. Puede ser que yo tenga que enfatizar, no sé, se me ocurre así rápidamente, una empresa en liquidación, el mero hecho de que esté en liquidación, el mero hecho de que utilice un marco contable distinto del normal, me va a llevar a tener que poner un párrafo de énfasis, en mi opinión. Que no es en sí mismo el riesgo será, no sé, la valoración de los activos o la determinación, lo que sea respecto al tal. Ese tipo de situaciones sigue contemplando en la norma la existencia de párrafos de énfasis y de párrafos de otras cuestiones. Lo que decía Carmen antes, y es dependiendo de cuál sea el contenido y el alcance y lo que se quiere transmitir en estos párrafos, el auditor tiene que evaluar si los va a poner antes de cuestiones claves y de riesgos significativos o inmediatamente después. Con lo cual ya ni siquiera el formato o el sitio de ubicación de los párrafos va a ser el mismo. Si pasamos a la parte de ¿qué pongo en el párrafo? Ahora ya hemos hecho todo este proceso de decantación, ya sé que quiero hablar del deterioro del fondo de comercio, que es lo que ha sido mi riesgo significativo. Sé el tipo de trabajo con el que he ejecutado el trabajo, he llegado a una conclusión positiva, no hay ningún problema, vamos a redactar. Pues la norma me dice el contenido mínimo conceptual que tiene que tener cada uno de estos párrafos, tanto por cuestiones clave de auditoría como por riesgos significativos. Tiene que decir, por un lado, por qué esta cuestión, frente a todas las que yo tenía, ha sido seleccionada como un riesgo más significativo a la hora de tener el informe. ¿Por qué estoy hablando de esto en la opinión? Pues porque es un tema en el que tengo una aplicación de juicio importante, porque es un tema complicado, porque está ligado con un análisis de sensibilidad que hace que un cambio relativamente pequeño en una de las hipótesis pueda tener variaciones significativas en la valoración, por lo que sea. El motivo por el que esta cuestión está y hemos considerado que es de la mayor significatividad. Por otro lado, voy a tener que explicar cómo he abordado este riesgo a lo largo de mi auditoría. Dada la importancia de tal y que he considerado que el factor fundamental era la sensibilidad de los tipos de cambio, he tenido que involucrar expertos en valoración que me han ayudado en el proceso de evaluación de esa sensibilidad para determinar la razonabilidad de las hipótesis tratadas. Además, se ha visto lo que sea. Y eso es lo que tenemos que de alguna forma resumir. Diciendo en su caso las observaciones esenciales que se hayan producido. Y por último, si hubiese desglose en la memoria, información en la memoria y en las cuentas anuales en relación con este tema, que lo normal es que lo haya, es muy difícil que un tema que es un riesgo significativo, que yo he llegado a concluir que tengo que reportar sobre ello, no haya información en la propia memoria, hay una referencia a dónde está esa información determinada. Y esta estructura es fija. Esta estructura son requerimientos de la norma que me obliga a tratarlo así. Si esto lo juntamos con el aspecto que decía antes Carmen, de que el informe de auditoría se tiene que redactar con un lenguaje claro y sin ambigüedades, esto ata con otro tema clarísimo. Y es cuando uno intenta hacer el esfuerzo de redacción de estos párrafos, termina, lo vuelve a leer y el lenguaje que ha utilizado es técnico o no, lo siguiente. Normalmente tendemos a decir que hemos tenido un problema de deterioro por la valoración de la WACC de no sé qué. Un lector del informe no sabe lo que es una WACC o no sabe lo que es un tal o no sabe lo que es la hipótesis significativa, con lo cual vamos a tener que tener también un intento de traducción de ese lenguaje técnico que todos nosotros utilizamos habitualmente y que entendemos a un lenguaje que pueda entender un lector
medio que conozca información financiera, pero que sea un lector y que entienda aquello, para poder casar esto con la obligación del lenguaje claro y sin ambigüedades, porque si no podríamos estar emitiendo algo que no sea útil para el usuario. La verdad es que cuando uno de verdad coge la pluma y empieza, cuesta y cuesta mucho, porque luego hay otra tendencia que es inevitable y es: esto es importante por este tema, estos son los procedimientos que he ejecutado y del resultado de mis procedimientos la conclusión es positiva. Todo parece que nos lleva a dar ese tipo de redacciones. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de redacciones porque podrían llegar a entenderse por un tercero como una opinión parcial. Y volvemos otra vez a que esto no es una opinión parcial sobre el aspecto concreto que ha sido el riesgo significativo, la cuestión clave. Nuestro objetivo de auditoría sigue siendo emitir una opinión global sobre las cuentas anuales en su conjunto y no sobre cada uno de los efectos y las transacciones. El tipo de trabajo y el alcance de trabajo que tendríamos que dar para dar esas opiniones parciales no es lo que me están requiriendo las normas completas. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre que la información sea un balance adecuado de lo que hemos hecho y cuáles han sido las observaciones claves identificadas y no caer en una opinión parcial sobre el aspecto. La verdad es que es importante que por lo menos ese ejercicio de vamos a intentar ponernos a redactar por primera vez lo hagamos con tiempo, porque de verdad es bastante complicado. En este sentido, si están interesados, la página web del IFAC tiene bastantes herramientas y toolkits sobre algún ejemplo de cómo redactar algunos de los párrafos de cuestiones claves que puede servir un poco de pauta general de cuál es el contenido mínimo que pudiera estar afectando. Por supuesto, una vez más, Reino Unido lleva ya 2 años con esta norma implantada, aunque con pequeñas diferencias respecto a la norma española, pero los informes de las entidades de interés público, de las entidades cotizadas inglesas, están ya redactadas con este tipo de norma, con lo cual el ver ya informes que están dando vueltas y que están publicados y que al ser de entidades de interés público están perfectamente utilizables y accesibles a todos, siempre es importante. Otra de las normas que ha tenido un cambio importante es empresa en funcionamiento. Sí. Empresa en funcionamiento que ha cambiado no en lo que es el contenido del trabajo a ejecutar, no en lo que tiene que ver con la evaluación del principio de empresa en funcionamiento, el plazo que se tiene que dar, si estamos hablando de 12 meses, que tengo que coger el plazo completo. No, ha cambiado en todo lo que tiene que ver cómo se reporta, cuál es el efecto de la empresa en funcionamiento en el informe de auditoría. Y en este sentido, además, ha introducido un nuevo concepto que en la norma antigua no estaba, que son las llamadas situaciones cercanas, es decir, situaciones que han requerido un esfuerzo y un análisis por parte del auditor, pero para las que se termina concluyendo que no hay una incertidumbre significativa de empresa en funcionamiento. Es decir, no es el caso en el que uno ve un balance y dice estos no tienen ningún riesgo, ni lo miro porque asumo que no hay nada, igual que lo asume la dirección, porque están perfectamente saneados, no hay ningún riesgo de continuidad que les afecte a un nivel intermedio, sino aquellas en las que sí hay factores que de alguna forma generan duda. Lo que pasa es que a lo largo del análisis se llega a la conclusión de que también hay factores mitigantes como para que no se produzca, no se dé esa situación de incertidumbre, que es lo que se llama situaciones cercanas o close call. Perdón. Como ya ocurría en el pasado, vamos a ver fundamentalmente cuáles son los impactos en el informe, con independencia de, porque vamos un poquito, me parece, ajustados de tiempo para poder dar luego tiempo a alguna pregunta. Por supuesto, si en la evaluación del principio de empresa en funcionamiento el auditor concluye que la utilización del principio no es adecuado, es decir, que es una sociedad o una entidad que está o bien con una liquidación ya pactada o que la hipótesis más realista es la de la liquidación y, sin embargo, está aplicando en principio de empresa en funcionamiento, el tipo de opinión de forma directa tendría que ser desfavorable. Esto ya lo decía la norma antigua y esta lo sigue manteniendo. En el caso de que lleguemos a la conclusión de que el principio de empresa en funcionamiento está bien aplicado, es decir, es correcta la aplicación, y se desglosa
pero sí existe una incertidumbre material, vamos a suponer que existe la incertidumbre material, y esta se desglosa de forma adecuada. Hay información en las cuentas anuales suficiente en la que la entidad está diciendo tanto los factores que generan la duda como los factores mitigantes de esa duda y reconoce la existencia de la incertidumbre material. Lo que tendríamos es una opinión no modificada, una opinión limpia, pero habría un apartado especial distinto que ya no es un párrafo de énfasis, que es lo que teníamos antes, sino que es un apartado diferente, ¿vale?, que se llamaría incertidumbre material relacionada con la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Y ese título es obligatorio. O esto que antes daba cierto grado de miedo, decir, ¿cómo voy a poner incertidumbre significativa? Y no puedo quitar significativo, y no puedo quitar incertidumbre, y no puedo decir que tal y que alguien... Ya lo tenemos en el título. Un título tasado. Si tengo un problema de incertidumbre material, hay un apartado específico y concreto en el informe que se llama incertidumbre material por empresa en funcionamiento. Luego ya explicamos dentro del párrafo, como se hacía en cualquiera de los párrafos de énfasis anteriores, cuáles son los factores por los que se produce, dónde está desglosada la información, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si la información de desglose no es adecuada, es decir, no hay el nivel de información indicado, incluyendo en su caso el reconocimiento por parte de la entidad de que esa incertidumbre existe, lo que estaríamos es ante una salvedad que, dependiendo del grado de omisión de información que tuviese cada una de las situaciones, podría llegar a una opinión desfavorable si es que es tan significativo como para que no haya una comprensión adecuada de las cuentas. ¿Vale? En ese caso, en el caso de que haya una salvedad por omisión de información, por falta de información, lo que no hay un apartado separado de incertidumbre material, sino que en la propia salvedad se da cabida a la existencia de esa incertidumbre material y no se trata en dos sitios en el informe, se trataría solo en la salvedad. Una cuestión sobre empresa en funcionamiento, por su propia naturaleza, es cuestión clave de auditoría o riesgo significativo. ¿Vale? Lo que pasa es que, de alguna forma, la norma 570 lo que dice es esto lo tratas de una forma distinta, no vas por el criterio general, no aplicas esto a efectos del resto de las cuestiones, porque es una cuestión lo suficientemente relevante como para que tenga un tratamiento específico y distinto. Y en ese sentido, todo el tratamiento de información, de contenido y de cómo reflejar en el informe todos los aspectos derivados de empresa en funcionamiento son solo aplicables a empresa en funcionamiento. ¿Vale? Por ejemplo, cuando hemos dicho que si el principio no era correcto, íbamos a una opinión desfavorable, en cualquier otra cuestión nos habrían llevado a la 705 para que se evaluara la materialidad. Aquí no hay evaluación de materialidad, es directo, es desfavorable porque cualitativamente se considera que el hecho de que el marco contable no sea adecuado ya me tiene que llevar, con independencia de los impactos monetarios que pudiera tener el efecto, a un tema desfavorable. Ese es un tratamiento absolutamente distinto del que da la 705 para el resto de las cuestiones. Y en el tema de la incertidumbre material hace lo mismo. El resto de las cuestiones me las llevo como cuestión clave o como riesgo significativo, pero la incertidumbre por principio de empresa en funcionamiento va tratada en un apartado específico, con un nombre específico y con un contenido distinto. ¿Vale? Y yo, por mi parte, la verdad es que no quiero decirles nada más. Lo único es abrir, en su caso, ronda de preguntas, si es que las hay, y espero haber sido adecuadamente ameno y no haberles asustado demasiado con la intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Carmen y Silvia, por la presentación que nos habéis hecho. Creo que ha quedado clarísimo la complejidad y dificultad que tenemos encima en el proceso de elaboración de informes y que va a requerir, creo que, un esfuerzo de formación en las firmas bastante significativo. Vamos ya con el tiempo justo, tenemos algunas preguntas, si se cargan en el iPad, claro está, evidentemente. ¿Alguien, por favor, que...? Sí, no el método clásico del micrófono y sin problemas. Yo no veo nada, pero están. Aquí están.
La pregunta dice, en el caso de emisión de un informe a fecha de hoy sobre unos estados financieros intermedios, por ejemplo, a 30 de septiembre, de un ejercicio que se haya iniciado el 1 de julio, ¿es de aplicación la nueva normativa aun cuando no haya sido publicada la norma definitiva en el BOICAC? En caso de que la respuesta sea positiva, ¿no crees que es una incongruencia? Pues sí que son aplicables las normas que están sometidas a información pública y, de hecho, toda la urgencia, toda la prisa del ICAC en publicar estas normas en periodo de información pública se han debido en parte a la necesidad de tener un marco ya publicado que fuera conocido por los auditores ante la obligación que pudiéramos tener de emitir informes de auditoría en el nuevo entorno legal, es decir, en aplicación de los requerimientos de la Ley de Auditoría y el Reglamento Europeo. Entonces, sí, es de aplicación la nueva normativa y sí, tenemos que aplicar lo que está escrito en las NIAS ES que están publicadas en periodo de información pública. ¿Es incongruencia? Pues no sé valorarlo. Lo que sí que puedo decir es que están publicadas en periodo de información pública justo para eso. Yo no tengo cargadas en el iPad más preguntas, pero sí que se me ocurre una que creo que es importante y que esta mañana muchos compañeros me han hecho. En el nuevo proceso que estáis dentro del grupo de normas técnicas, el debate famoso de si todas las entidades que no son EIP finalmente deberán de regirse por este modelo de informe o va a haber algún cambio significativo a última hora. A ver, a última hora va a ser imposible. ¿Y por qué? Pues porque esto no es un tema de normas técnicas, esto no es un tema del ICAC. Esto, desgraciadamente, está en el artículo 5 de la Ley de Auditoría de Cuentas. Para que se modificara de alguna forma el contenido mínimo y esto no fuese aplicado en entidades de interés público, estaríamos hablando de tener que volver a abrir la Ley de Auditoría de Cuentas. Al ser una ley, habría que pasar por Parlamento. Como decía ayer Juan Manuel, no se me ocurre a mí que nuestros políticos en este momento su mayor presión sea la apertura de la Ley de Auditoría de Cuentas, ni vaya a ser lo primero que hagan. Y lo otro lo tenemos ya en vigor. Entonces, como en el mejor de los casos, 1 o 2 años, con esta norma aplicable a todas las entidades, vamos a vivir en el mejor de los casos. Gracias. Y otra pregunta que nos ha hecho un asistente es, ¿veremos más opiniones denegadas para evitar el detalle de las cuestiones clave? Pues yo, francamente, creo que no. Lo del tema del que el registro no esté admitiendo opiniones denegadas continúa, es una tendencia, yo creo que creciente, no solo con opiniones denegadas, sino también con opiniones desfavorables, y lo último que hemos tenido es alguna opinión con salvedades, que ya es lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba es que todos los informes tuvieran que ser limpios. Entonces, yo, francamente, lo de la opinión denegada no lo veo. Aparte que tampoco tendría sentido. En el fondo estaríamos diciendo emitir una opinión para quitar un tema que ni a la entidad le va a servir, porque no estás dando un nivel de seguridad, ni al cliente le va a servir, ni al mercado, ni al registro. Y lo más probable es que esa misma situación se vuelva otra vez para que el auditor tenga que replantear o tenga que rehacer el trabajo. Desde luego, en una entidad de interés pública no, y en una entidad normal tampoco. Francamente, no veo que sea algo que se pueda producir en la práctica. No veo más preguntas cargadas. Creo que hemos cumplido relativamente bien nuestro horario y entonces pues agradeceros la exposición presentada y muchas gracias por ello.